estacionsur.ar. Información, debates, opinión. Resactualizate. Escucha Re Sábado. Como para hablar de rosca, pero no hablar de la rosca de nuestro país, nos vamos a ir a otro país un poco más lejano, pero con el que podemos llegar a encontrar algunos puntos en común. Sí, que tienen los ojos hacia acá también. Claro, que también tienen los ojos hacia acá, porque también se han pronunciado, también estarán mirando qué es lo que suceda en nuestro país el día de mañana. En el mes de julio de este año, que parece que nos queda lejísimos, pero fue hace un par de meses nada más, hubo elecciones en el Reino de España y allí se impuso el Partido Popular. El partido, recordemos, que armaron los herederos y los simpatizantes de Francisco Franco. Creció también, hizo una muy buena elección en términos de municipios. Vox, el partido de la ultraderecha, que medio que le arrebató algunas banderas al Partido Popular, configurando un escenario donde parecía que era inevitable un triunfo entre este armado derecha y ultraderecha. Sin embargo, no sucedió. Y eso sí que fue una sorpresa para muchísima gente por la intervención particularmente de Pedro Sánchez, el referente primero del Partido Socialista Obrero Español y ahora recientemente nuevo investido como primer ministro. Para que nos cuente cómo es que pasó esto desde julio hasta acá y cómo es el rol que ha tenido Pedro Sánchez para lograr esta reelección, estamos en comunicación con el periodista Bruno Bimbi, que además está en este momento en Barcelona. Bruno, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo va? Bruno, te saludamos por acá, Claudio, Sofía y Darío, muy interesados en tu mirada sobre lo que ha gestado, lo que ha logrado Pedro Sánchez contra todos los pronósticos, por lo menos lo que se veía venir en el mes de julio. Sí, en realidad, más que lo que se veía venir en el mes de julio, lo que se venía venir en los meses anteriores, ¿no? Este año hubo dos elecciones en España. Hubo primero unas elecciones municipales y lo que sería provinciales, bueno, el equivalente acá se dice autonómicas, ¿no? Porque son las comunidades autónomas, que es algo similar a lo que son nuestras provincias, con la diferencia que es un régimen diferente, no es un régimen federal, ¿no? Las elecciones autonómicas y las municipales están separadas de las elecciones nacionales, ¿no? Que acá se les llaman estatales, ¿no? O sea, no se elige el mismo día a los gobernadores y a los intendentes que al presidente y a los diputados. En esa primera elección hubo una victoria muy importante de la derecha, ¿no? Del Partido Popular y de Vox. Y todas las encuestas que se hicieron a partir de ese momento, de hecho Pedro Sánchez decide adelantar las elecciones nacionales, que estaban previstas para más adelante, diciendo que, bueno, ante el resultado electoral que habían dado esas elecciones municipales, entendía que había que preguntarle de nuevo a la sociedad si quería que él siguiera siendo presidente. Y todas las encuestas señalaban que iba a haber un triunfo de la derecha también en las elecciones nacionales. De hecho, en las semanas previas a las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, el candidato de la derecha, estaba prácticamente armando su gabinete, ¿no? Claro, sí. Y sin embargo, el resultado de la elección no fue el que se esperaba. Si bien el Partido Popular sacó más votos del Partido Socialista, una diferencia muy pequeña de poco más de un punto, el sistema electoral aquí en España, como en la mayoría de los países de Europa, es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en América Latina. España es una monarquía parlamentaria, lo cual significa que tiene un rey, que es el jefe de Estado. Otros países europeos tienen un presidente, que es el jefe de Estado. Y tiene a su vez España un presidente del gobierno, en otros países se le llama primer ministro, que es el titular del Ejecutivo, es quien gobierna. A esa persona, al presidente del gobierno, no lo elige de manera directa el pueblo en el voto, sino que lo eligen los diputados. Es decir, la gente vota, se conforma el Parlamento con el resultado de las elecciones, y para ser presidente tenés que ser el candidato que reúna la mayoría absoluta de los votos en la Cámara de Diputados, es decir, más de la mitad de los diputados te tienen que votar a vos, o si eso no sucede, en una segunda votación tenés que tener más votos sí que votos no, es decir, si algunos se abstienen, podés ganar por tener más votos sí que votos no. Es lo que pasó, por ejemplo, con la elección de Mariano Rajoy, el anterior presidente de derecha, algunos años atrás. Claro. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En un sistema parlamentario, aunque haya una lista que sea la más votada,
eso no necesariamente significa que ese partido va a poner al presidente, porque va a poner al presidente el que tenga más diputados. Y ni el Partido Socialista ni el Partido Popular solos podrían tener mayoría en la Cámara. Necesitarían hacer acuerdos con otras fuerzas políticas para reunir los votos. En el pasado el PSOE y el PP se repartían prácticamente todo el Congreso, entonces cuando ganaba el PP tenía mayoría y cuando ganaba el PSOE tenía mayoría. Hoy el sistema está mucho más fragmentado, entonces ninguno de ellos tiene los votos suficientes. Y ahí, ¿qué es lo que sucedió? Que el Partido Popular, para acercarse a la mayoría, necesitaba el apoyo de Vox, que es la extrema derecha, que sería Milei en Argentina. Claro. De hecho, se apoyan mutuamente, ¿no? Milei ha venido a actos de Vox durante la campaña y hubo gente de Vox que fue a actos de Milei en Argentina. Son la misma fuerza a nivel internacional. Bueno, el PP necesitaría los votos de este partido para acercarse a la mayoría, pero no le alcanzaban solo con esos votos, necesitaría algunos más. El tema es que todos los demás partidos políticos de España, todos, ¿no?, con la excepción de la Unión del Pueblo Navarro, que es un partido que tiene un solo diputado y que es casi un primo del Partido Popular, ¿no?, todos los demás partidos políticos de España dijeron, si está Vox, no estamos nosotros. Es decir, como si en Argentina todos dijeran, si está Milei yo no estoy, ¿no? Y eso hizo que se le facilitara a Sánchez poder ponerse de acuerdo con todos los demás partidos políticos, ¿no? Entonces, el resultado de la votación ahora en el Congreso esta semana, cuando se elegía al presidente, fue el partido, primero se presentó Feijóo porque era el ganador de las elecciones, entonces tenía derecho a presentarse primero. Podría no haberlo hecho, ¿no? Pues sabía que iba a perder, pero podía hacerlo. Y todos los partidos, menos el suyo y Vox, y dos partidos más que tienen un diputado cada uno, todos los demás votaron no. Entonces ahí el rey le encargó a Pedro Sánchez formar gobierno, Pedro Sánchez se presentó y todos los partidos, menos el Partido Popular, Vox y la Unión del Pueblo Navarro, votaron que sí. Bruno, cuando evaluamos el rol de Pedro Sánchez, creo que también es importante mencionar lo que logró hacia adentro del PSOE, que venía con una fuerte crisis en los últimos años, sobre todo a partir de la emergencia de expresiones como Podemos, que le comieron también parte de su propia base. Sí, inclusive, a ver, Pedro Sánchez tiene una historia en la que ya lo han dado por muertos políticamente varias veces, ¿no? Pedro Sánchez gana la dirección del PSOE hace ya muchos años, y en la última elección en la que gobierna la derecha, ¿no?, con Mariano Rajoy, fue, si mal no recuerdo, en 2016, se da una situación similar a la de ahora, es decir, el PP había sido el partido más votado, aunque por una diferencia mayor, pero no le alcanzaban los votos, ¿no?, para formar gobierno. Y en ese momento la mayoría del Partido Socialista dijo, bueno, nosotros nos vamos a abstener para que Rajoy pueda gobernar, ¿no? No estaba esa situación que está ahora con Vox en el medio, digamos, ¿no? No se daba esa situación. Entonces la mayoría del Partido Socialista dijo, nos vamos a abstener para que el PP pueda gobernar, porque nosotros perdimos y por una diferencia grande, no como ahora que fue un puntito. Y Pedro Sánchez no estuvo de acuerdo, ¿no? Pedro Sánchez dijo, yo no estoy de acuerdo con abstenerse, yo voy a votar no a Mariano Rajoy. Y lo separaron de la dirección del partido, o sea, él era el secretario general del partido, tuvo que retirarse de la dirección del partido. Se presentó en las internas y le ganó a la dirección que había decidido abstenerse, ¿no? Le ganó las internas y volvió a ser candidato. ¿Y qué pasa? En 2018-19, si mal no recuerdo, el Congreso destituye a Mariano Rajoy por un mega escándalo de corrupción, ¿no?, a través de una moción de censura, que es cuando el Parlamento, que es el mismo que nombra al presidente, le retira la confianza. Dice, no queremos más que seas presidente. Claro, como Mariano Rajoy no tenía mayoría propia, dependía de esa abstención del PSOE para llegar al gobierno, bueno, cuando saltó ese escándalo de corrupción, todos dijeron, no puede seguir siendo presidente Mariano Rajoy, y ahí la mayoría del Congreso lo elige a Pedro Sánchez para terminar el mandato. Después va a elecciones, las gana, y después gana las municipales, gana las elecciones europeas, todo, y ahora vuelve a ser reelecto. Es decir, varias veces pareció, yo creo que una de los grandes aciertos en el plano electoral, te digo, antes de pasar a la cuestión de la formación de mayoría en el Congreso, yo creo que el gran acierto en el plano electoral que tuvo Pedro Sánchez de este año fue que
cuando se dan estas elecciones municipales y autonómicas y hay una victoria muy fuerte de la derecha, ¿no? Como también a nivel autonómico municipal la elección es parlamentaria, la derecha, para gobernar en los lugares donde podía formar mayoría, tanto en los que había ganado como en algunos en los que había ganado el Partido Socialista, pero ellos, haciendo un acuerdo con Vox, podían formar mayoría para gobernar, tuvieron que ceder cargos, políticas, decisiones a la extrema derecha, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Vos imaginate que en Argentina, antes de estas elecciones presidenciales de mañana, hubiera habido elecciones provinciales y municipales. Imaginate que en esas elecciones provinciales y municipales, por ejemplo, Jorge Macri hubiera ganado en la capital, pero hubiera tenido que ir al balotaje, o sea, no le alcanzaba ir al balotaje, y para ganar el balotaje hubiera tenido que hacer un acuerdo con Ramiro Marra, claro, ¿no? Gana el balotaje, asume y lo nombra Ramiro Marra como jefe de gabinete. Y le da varios ministerios a Vox, a Milei, ¿no? A la Libertad Avanza. Exacto. Y en los siguientes meses, ¿qué sucede? Sucede que Ramiro Marra quiere privatizar las escuelas, el ministro de Educación de Vox quiere prohibir la educación sexual, se aumentan los salarios en la legislatura al doble o al triple, salta un escándalo de corrupción de un ministro de Milei, quieren prohibir un libro porque no les gusta el contenido, quieren censurar una obra de teatro, y la gente ve todo eso y después vienen las elecciones presidenciales. Gana Massa en Capital por el 60%, ¿no? Bueno, un poco pasó eso. O sea, cuando fueron las elecciones municipales, Vox entró a muchos gobiernos, ¿no? Como aliado del PP para formar mayoría. Necesitaban a Vox para formar mayoría. Entonces el PP pasó a gobernar comunidades autónomas, que serían las provincias de acá, y municipios en distintos lugares de España. Y en todos esos lugares con ministros de Vox, con vicepresidentes de Vox, con vicealcaldes de Vox, ¿no? ¿Y qué pasó en esos lugares? Prohibieron obras de teatro, censuraron libros, se duplicaron los sueldos, destruyeron todas las normas de protección ambiental, cerraron las oficinas contra la violencia de género, que dan asistencia a las mujeres que denuncian una situación de violencia, eliminaron un montón de políticas sociales, cerraron jardines maternales, le bajaron los impuestos a los ricos, se los subieron a los pobres, o sea, hicieron un desastre, ¿no? Y la gente se asustó. Y eso es lo que explica que con una diferencia de tan poco tiempo, el mismo año, en una elección ganó la derecha y en la siguiente no le dieron los números, ¿no? Porque mucha gente cambió el voto entre la municipal y la nacional cuando vio el desastre que estos locos estaban haciendo en el poder. Bruno, seguiste también muy de cerca, ahí hablábamos fuera del aire, lo que sucedió en Brasil con Bolsonaro. Digo, uno sí, cuando se hunde en la tristeza pensando lo que está pasando en Argentina, se piensa en el contexto internacional y piensa en esto que está, la polarización que está sucediendo en todo el mundo. ¿Vos creés que hay algo de esta teoría de lo cíclico en las historias de los estados, en las historias de los gobiernos y de las naciones? O no, o hay más bien algo, sabemos que no es lineal, pero hay más bien algo de un garabato que va surfeando los avatares de las coyunturas, digamos. ¿Hay algo de volver a los derechos, retroceder, volver? ¿Hay algo de eso o crees que no? A ver, yo no sé si decir que esto es cíclico, ¿no? Lo que sí me parece es como, no me acuerdo quién era, creo que era Mark Twain, que decía que a veces la historia rima, ¿no? O sea, no es que se repite, pero rima. Y a mí me parece que hay muchas cosas que están pasando hoy en distintos lugares del mundo que riman mucho con la década del 30 del siglo pasado, ¿no? Sí. Donde vos ves un escenario de profunda crisis económica, crisis social, inflación, ¿no? La gente muy enojada, descrédito de la clase política, etcétera, y frente a eso aparece un loco que se para en una mesa, en una cervecería, empieza a los gritos, dice que la culpa es de los judíos, que lo que hay que hacer es terminar con los judíos, que el problema son los judíos, ¿no? Y termina siendo canciller de Alemania, y termina provocando la mayor catástrofe, ¿no? Una de las mayores catástrofes de la historia de la humanidad, con seguridad la mayor del siglo XX, ¿no? y de nuestra época. Me parece que estamos viviendo un momento en el que esa emergencia, o esa reemergencia del fascismo,
la tendríamos que mirar con esa perspectiva histórica, ¿no? Y esto pasó en Brasil, esto pasó en Estados Unidos, esto pasó en Italia. O sea, a veces nosotros tenemos la tendencia, creo, en Argentina, a mirar todo desde nuestro ombligo, ¿no? Sí, o sea, totalmente. pensar que somos únicos en el mundo y que todo lo que pasa en Argentina solo pasa en Argentina, ¿no? Total. Y no, la verdad que no es así. O sea, Milei es lo que es Bolsonaro en Brasil, es lo que es Donald Trump en Estados Unidos, es lo que fue el movimiento por el Brexit en el Reino Unido, es lo que fue Aurora Dorada en Grecia, es lo que fueron Meloni y Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia, Llega en Portugal, lo que fue José Antonio Katz en Chile. Es decir, hay un fenómeno global, ¿no? De una extrema derecha que se está organizando en todo el mundo, que está aprovechando muchos descontentos de la época, que no en todos casos tienen que ver con lo económico, porque España tiene una situación económica muy buena y sin embargo Vox creció. Acá no hay ni inflación ni esos problemas. Y en otros lugares del mundo las crisis tienen que ver con otras cosas, ¿no? Pero lo que hay es una emergencia muy vinculada también al uso de las redes sociales y a un montón de otras cosas de nuestra época, de estos liderazgos de extrema derecha que proponen romper todo, ¿no? Y esto termina siempre saliendo mal. O sea, Brasil fue una catástrofe, yo lo viví, fue una catástrofe. Y yo veo lo que está pasando en Argentina, y no solo Milei me hace acordar a Bolsonaro, sino que toda la campaña de Milei, los personajes que aparecen alrededor de Milei, los otros candidatos que están en el partido de Milei, las cosas que dicen, las cosas que hacen, todas se parecen mucho a lo que yo vi en Brasil. O sea, todo el tiempo yo veo situaciones que se están dando en la Argentina, inclusive la estupidez de la derecha tradicional argentina de terminar entregándose a este personaje, ¿no? Como hizo el PP con Vox acá en España, como hizo Aécio Neves con Bolsonaro en Brasil, y que terminan absorbidos completamente por estos personajes, ¿no? Y el resultado fue catastrófico. Mirá, ustedes una sola cosa. En Brasil, en 2018, hubo 13 candidatos a presidente. 13. Si cualquiera de los otros 12 y no Bolsonaro hubiera ganado, no digo el candidato que voté yo voté a Fernando Haddad, ¿no? Para ser claros. Ahora, si cualquiera de los otros candidatos hubiera ganado la elección, habría 500.000 personas, por lo menos, que hoy están muertas, que estarían vivas. Claro. Sí. O sea, esa cosa de decir, lo voy a votar porque igual no va a poder hacer nada, yo lo escuché. O sea, yo me acuerdo en Brasil en aquel año, en aquellos tiempos, que yo escuchaba a mucha gente decir, sí, está bien, el tipo este está medio loco, dice barbaridades, todo, pero ¿sabes qué? Cuando llegue al poder, el Congreso lo va a controlar, la justicia no lo va a dejar, se va a dar cuenta que no puede hacer estas locuras y va a tratar de hacer otra cosa, va a tener que llamar gente seria para los ministerios, y esta gente le va a decir, no podés hacer esto porque no funciona así, y va a aprender, ¿no? Mucha gente votó a Bolsonaro con la esperanza de que no hiciera lo que prometía que iba a hacer, ¿no? Y sale mal eso, sale mal. O sea, el tipo armó un gobierno con gente como esta que ustedes estaban viendo. O sea, esta persona, esta mujer, Lemoine, que salió en televisión diciendo todas esas barbaridades, ¿no? En Brasil esa persona fue ministra, ¿me entendés? O sea, claro. En Brasil este tipo de personajes que aparecen alrededor de Milei, y uno los ve y dice, qué loca que está esta gente, se transformaron en ministros. El canciller de Bolsonaro, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, era un tipo que antes de ser canciller, era un loco que tenía un blog que publicaba teorías conspirativas. Decía unas cosas increíbles. Ese tipo terminó siendo canciller. El ministro de Educación era un tipo que escribía con faltas de ortografía. El ministro de Salud, que era un médico, un tipo de derecha, de un partido aliado, como si me dijeras acá que era uno de Macri, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Cuando vino la pandemia, el tipo dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que comprar vacunas, hay que hacer una cuarentena, hay que repartir máscaras, hay que, ¿no? Y Bolsonaro le dijo, no. Y el tipo dijo, no, ¿cómo? Si es lo que está haciendo todo el mundo. No. Acá no vamos a hacer eso, acá vamos a repartir cloroquina. ¿Y qué es la cloroquina? Claro. No, es un remedio que cura la COVID. Y el tipo que es médico le dijo, no, Bolsonaro, mirá, eso no existe, eso es una locura, eso son cosas de internet, pero no es real. No cura nada. Claro. Bueno, lo echó y el que asumió como ministro de Salud era un general del ejército. El tipo hizo una conferencia de prensa al lado de Bolsonaro y dijo, a partir de ahora, señores,
la situación es la siguiente. Hay una persona que manda y los demás obedecen. Y listo, y fue eso. Y mataron a 500.000 personas haciéndole creer que tomándose una pastillita de cloroquina no se contagiaban el COVID. Claro. Bruno, volviendo a España, y me quedé con algo que dijiste de esta media vuelta a los años 30. Hoy estaba leyendo un comunicado de AME, de la Asociación de Militares Españoles, que reivindicó el alzamiento de Franco en el 36, que llama a... a juntarse para desconocer y hacer un golpe contra Sánchez. Sí, le piden al ejército que haga un golpe. Exacto. Entonces, Bruno, ¿qué soporte tienen los militares en España hoy en día y qué nivel de credibilidad le podemos dar a esto o cómo y si se puede lograr, ¿no? No, esto no va a pasar. O sea, la asociación que lanzó este comunicado son todos militares retirados, sí. ¿no? Ninguno está en actividad, digamos, son todos militares retirados, son, digamos, fascistas jubilados, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Son fascistas jubilados que están en su casa y que se dedican por internet a hacer comunicados de prensa, ¿no? No tienen ningún poder real. Ahora, eso no significa que no sea preocupante, claro, ¿no? Que esté pasando lo que está pasando. O sea, en estos últimos días hubo manifestaciones en contra de la asunción de Pedro Sánchez como presidente, en contra de la investidura, como se dice acá, de Pedro Sánchez, y en esas manifestaciones había banderas nazis. Cuando digo banderas nazis, digo la de fondo rojo con el círculo blanco en el medio y la cruz esvástica, ¿no? Claro, o sea, no sí. lo estoy diciendo como una metáfora, ¿no? Había banderas nazis, cantaban De cara al sol, que fue un himno de los falangistas, ¿no? De la extrema derecha, de esa extrema derecha que en los años 30, cuando Franco estaba en el poder en España, apoyó a Hitler, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, esa misma gente. Y hay, digamos, toda una serie de movimientos de ese tipo, de grupos policiales que llaman a rebelarse, etcétera. Bueno, ¿eso hoy tiene alguna posibilidad? No tiene. No tiene ninguna posibilidad de dar un golpe esa gente. Ahora, esa misma gente, cuando ganó Bolsonaro en Brasil, ese mismo grupo, ¿no? Si yo te digo el general Heleno, ¿no? Si yo te digo el general Mourão, si yo te digo, digamos, el general Braga Neto, ¿no? Que eran también generales retirados del ejército, de la vieja guardia, de los que reivindican la dictadura, ¿no? Bueno, el general Mourão terminó como vicepresidente de Bolsonaro, el general Heleno terminó como ministro, el general... el general Pazuello fue este ministro de salud que dijo, señores, acá hay uno que manda y uno que obedece, y consiguió que muriera 500.000 de personas. Entonces sí, en Brasil estos grupos tampoco tenían tanto peso, a lo mejor, un poco más que en España, pero cuando entraron al gobierno, eso cambió, ¿no? O sea, Bolsonaro desde el gobierno articuló una relación con sectores de las Fuerzas Armadas y con sectores sobre todo de las policías, ¿no? Brasil tiene policías militarizadas, entonces había sectores ahí sí en actividad de las policías y de las milicias, que son bandas ilegales que toman territorios en Río de Janeiro, que se vinculaban con Bolsonaro. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasaba? A los políticos de la oposición, digo, para darte un ejemplo, Sí. a Marielle Franco, que era una concejala de Río de Janeiro, el mismo año que Bolsonaro gana las elecciones, digamos, cuando estaba empezando la campaña, le metieron 4 tiros en la cabeza. Sí. Era mi amiga, compañera, una persona a la que yo quería mucho. Yo en ese momento trabajaba con un diputado de izquierda, un diputado activista LGBT, que fue el que lideró la campaña por el matrimonio igualitario en Brasil, y nosotros recibíamos una cantidad brutal de amenazas de muerte contra Jean, y yo te digo, pues, a ver, yo recibía los mails a veces antes que él, porque era el que tenía que filtrar, digamos, lo que llegaba, y llegaban mails diciendo cosas como, vamos a ir a buscar a tu mamá, la vamos a violar, vamos a filmar cuando la violamos, la vamos a matar y te vamos a mandar los pedacitos. Y la gente que mandaba esos mails sabía dónde vivía la mamá. O sea, te ponían cosas en el mail como tu mamá vive en la calle tal, una señora jubilada que vive en un pueblito del interior de Bahía, ¿no? Vive en la calle tal, va todos los días a tal supermercado. Es decir, no era un loco cualquiera en internet, claro, que se le ocurrió mandar un mail, sino que era gente que tenía inteligencia no en el sentido cerebral, sí, la logística. ¿No? Bueno, y hubo mucha gente en Brasil que cuando Bolsonaro ganó las elecciones,
pasó a estar amenazada de muerte mucha gente que se tuvo que exiliar, directores de cine, periodistas, políticos, escritores, científicos que cuestionaron su política durante la pandemia y que tuvieron que exiliarse del país por amenazas de muerte. Jan fue uno de ellos, y yo en ese momento tomé la decisión de irme de Brasil, ¿no? Y por eso estoy viviendo en España. Nosotros pasamos 6 meses andando en auto blindado con custodia armada. Digo, yo creo que, sé que estamos en la veda, ¿no? Pero digo, Sí. creo que los argentinos tendrían que pensar mañana si quieren vivir eso, ¿no? Yo te puedo asegurar que no es nada agradable viajar en auto blindado con custodia armada porque te están amenazando los tipos que están en el gobierno. Bruno, te queríamos agradecer la generosidad y el tiempo que nos brindaste porque nos parecía importante justamente esto, poder poner en perspectiva, poder levantar un poquito la mirada de nuestro ombligo, ver que hay fenómenos globales, que hay situaciones que ya se vivieron en otros países que salieron realmente muy mal, como lo que fue la experiencia de Bolsonaro en Brasil y bueno, y que también que hay esperanzas, que hay formas de lograr contener por la vía democrática situaciones como estas y tu testimonio sin duda que vale mucho en ese sentido. Sí, así es. Yo te agradezco mucho la posibilidad de decirlo. Yo lo estoy viviendo desde acá con muchísima preocupación y para mí inclusive es una experiencia, digamos, doblemente desagradable, ¿no? Porque como ya viví todo esto en Brasil, vivirlo de nuevo, aunque sea a la distancia, es espantoso. Sin duda alguna, pero bueno, estamos a tiempo todavía de evitarlo, esperemos que así sea. Bruno, te agradecemos mucho el testimonio, te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Ahí pasaba Bruno Bimbi, periodista especializado en cuestiones internacionales, analista, un tipo que vivió toda la situación del bolsonarismo en Brasil, que ahora está en España contándolo. Escritor también. Escritor también, ha publicado una serie de libros muy interesantes también. Muy importante me pareció esto, lo de sacar